Para continuar con nuestro programa de actividades académicas, para mí es un gran gusto y un placer presentar a nuestro siguiente expositor, que es parte ya de esta familia de nuestra Escuela Normal de Especialización, Humberto Ramos Lozano. Él es doctor en Ciencias de la Educación, catedrático de la Universidad de Jaén, imparte la docencia en los grados de Educación Primaria, Infantil y en diferentes másters y programas de doctorado. Ha sido director de Centros de Educación Infantil y Primaria, secretario del Departamento de Pedagogía, director del Secretariado de Ayudas al Estudiante de la Universidad de Jaén y vicerrector de la misma universidad. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén, director del Grupo de Investigaciones, Desarrollo e Investigación de la Educación en Andalucía, de la misma universidad y director de la Revista Internacional de Educación Inclusiva. Sus múltiples, variados y valiosas contribuciones intelectuales se plasman en libros, artículos, trabajos y proyectos de investigación, tesis doctorales y congresos. Cuenta con un doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Asunción en Paraguay. Y si sigo leyendo su currículum, tendría que dar una hora a nuestro programa. Así es que, José Antonio Torres González, por favor, comparte la ponencia del día de hoy. Bienvenido. ¿Ya? Bueno, yo intentaré hablar alto, ¿verdad? Buenas tardes a todas, en principio. A esta institución, ¿verdad?, de la que me siento parte de hace muchos años, especialmente a su director, que los representa a todos, y mi reconocimiento siempre digo que es personal y profesional. Profesional porque estoy aprendiendo hoy aquí muchas cosas, y personal porque me permite estar con personas a las que yo quiero y aprecio, y por tanto el agradecimiento es doble, ¿no? Hablar de inclusión cada vez se hace más complicado, ¿verdad? He oído atentamente al doctor Malo. Hoy presentaré los libros que estamos haciendo en un proyecto de formación curricular para todas las personas en todas las universidades españolas, con el auspicio de la Conferencia de Rectores y de la ONCE, en el que se han dado todas las indicaciones en todas las carreras universitarias, no solo en educación, en medicina, en arquitectura, en ingeniería, de tal manera que la Agencia Nacional de Evaluación ya indica que es necesario llevar a cabo esas indicaciones una vez que ya ha pasado, como bien ha dicho, el proceso de Bolonia, ¿verdad?, en el que estábamos inmersos. Bien, voy a ver yo si no me falla mucho esta cosa. A mí también me falla. Bien, ¿reconocen todos esos libros que hay ahí? Todos los conocen, ¿verdad? Declaración de Salamanca, Jontien, Dakar, Incheon. Hay muchas más, ¿verdad? No solo a nivel de UNESCO, sino a nivel nacional, de cada país, declaraciones de foro de educación. Y claro, ante esas cosas decimos, ¿estamos avanzando? Parece que sí, ¿verdad? Al menos por todas las declaraciones e intenciones que se hacen en los foros mundiales de educación, donde todos los países participan, México, España y todo el mundo. Quizás a mí me preocupa una cosa, y es que es hora de reflexionar sobre si estas indicaciones inciden en la realidad de nuestras aulas. Es decir, ¿cómo pasaríamos de lo sociopolítico, que es esto, a lo educativo? ¿Verdad? Porque muchas declaraciones, hay mucha gente que no las conocen, solo conocen el nombre, ¿verdad? Si yo preguntara, levanten la mano todos los que han leído las declaraciones. 7, 8 personas, ¿verdad? Y todos nos dedicamos a la educación,
Bien. ¿Hay alguien aquí con necesidades educativas especiales? Hay una persona. ¿Y con necesidades educativas? ¿Y con necesidades simplemente? Todos, ¿verdad? Bien, a partir de ahí vamos a hablar un poco. En la actualidad, lo ha puesto también de manifiesto el doctor Malo, existen o se están produciendo grandes cambios sociales que además generan exclusión, ¿verdad? Todo el proceso de exclusión e inclusión nace con los procesos de globalización mundiales. Los grupos económicos G9, G20 generan procesos de exclusión porque hay países que se quedan fuera. Y por tanto hay una nueva sociedad que emerge como consecuencia de esos procesos de exclusión. Y hay una serie de cambios. El primero, hay muchos, pero el primero es la nueva economía a nivel mundial, ¿verdad? Esos cambios en los que he pasado de lo que es la sociedad industrial a lo que hoy nos han hablado que es la sociedad de la información. La nueva empresa. Hay perspectivas distintas en las nuevas empresas. Nosotros en la universidad nos dicen, oiga, tienen que cambiar sus planes de estudio porque los egresados que vienen aquí no coinciden con nuestras necesidades como empresarios, ¿verdad? De ahí que se está produciendo, como también han puesto de manifiesto, que hay muchas personas que estudian una carrera pero luego no ejercen su profesión en esa carrera, ¿verdad? También hay cambios en el trabajo, el nuevo trabajo. Trabajo de ocupación, asalariado, el trabajo solidario, el autoempleo, muchos tipos de trabajos diferentes. Y también los nuevos trabajadores que no ya son tan dóciles como antes para acomodarse a las necesidades del empresario, sino que también transgreden las reglas en busca de su mejora social, ¿verdad? Bien, esa serie de cambios, aunque he dicho que hay muchos más, de alguna manera generan representaciones. Y esas representaciones son las que confieren, de alguna manera, un fundamento a lo que es la legislación, si no, no existiría. También a las políticas sociales de todos los estados. También a las iniciativas privadas de las organizaciones, ONG y empresas privadas. Y también a nuestras prácticas como profesionales. Y también a los estudios y las investigaciones académicas y a las actitudes de la sociedad en general. Bien. Tendríamos que pasar, por tanto, de los viejos a los nuevos modelos, ¿verdad? Del modelo individual médico-biológico hacia el modelo social. Es decir, tendríamos que reconceptualizar la inclusión como una problemática social y política, de alguna manera. ¿Qué le pasa al modelo social que actualmente estamos trabajando? El modelo social, al contrario que el modelo médico, pone su foco de atención no en las limitaciones personales de los individuos, ¿verdad?, sino en las barreras culturales y del entorno, ¿verdad? Es un enfoque holístico porque nos está permitiendo saber qué es lo que piensan esas personas que tienen alguna discapacidad funcional, ¿verdad?, o alguna barrera. Siempre hemos actuado con estas personas con una preponderancia, sobre todo los profesionales. A este niño le ocurre esto y yo digo lo que hay que hacer con el niño. Pero ¿alguna vez hemos escuchado al niño? ¿Verdad? Entonces, el niño está sujeto a los diagnósticos, a los tratamientos, a todo. Pero nos decimos, oiga, ¿y a usted qué le pasa? ¿Nos quiere contar? No. El modelo social sí va a relacionar de alguna manera cómo se generan o se han ido generando culturas
discapacitantes y entornos, por supuesto. No se niega desde el modelo social la intervención individual, no, es importante, solo que le damos más preponderancia, ¿verdad?, a situaciones en las que una sociedad ha sido construida por personas sin discapacidad para personas sin discapacidad, ¿verdad? Estuve 10 años de vicerrector en mi universidad. Mi universidad, el campus, es Premio Mundial de Accesibilidad. Yo lo construí entero y entonces me permití, digamos, el lujo de que no hubiera ni una sola barrera arquitectónica. Entonces ya tenemos mucho ganado, bastante, ¿verdad? Bien. ¿Cómo relacionamos o buscamos un equilibrio entre entornos accesibles o entornos discapacitantes? Claro, nos tendríamos que ir, perdón, es que me he puesto aquí, a saber que efectivamente, estamos hablando de avances, las ideologías han avanzado mucho. Que levanten la mano los que creen en la inclusión. Todo el mundo cree en la inclusión. Hay un avance ideológico. Hace años, porque uno ya es mayor, cuando hablábamos de la normalización, del principio de normalización, que era también un principio ideológico, filosófico, que luego se traslada a la escuela, cuando hablamos de la integración escolar, también es un principio filosófico que se traslada también a la escuela. Y ahora hablamos de la inclusión. Claro, esto está ahora mismo generando una confusión paradigmática fuerte. ¿Qué es la inclusión? ¿Es la continuación de o es otra cosa? Alguna dice, no, es un sistema educativo nuevo, esto es un modelo, una moda. No. La inclusión es simplemente una cuestión de actitudes, de valores y de creencias, nada más. No hay más. No se dice, ya somos inclusivos. No. Ya soy un profesor. La inclusión no es un estado, está siempre en continua evolución. El profesor Humberto lo dice en algunos de sus escritos, ¿verdad? Y por tanto, junto a ese concepto de inclusión aparecen dos conceptos. Uno, las diferencias, y otro, las desigualdades. Las diferencias son producto de nuestra identidad personal. No hay nadie aquí igual a otro. Ni dos gemelos univitelinos son iguales, ¿verdad, doctor? Por tanto, esa diferencia está ahí, ¿no? Entonces, la diversidad humana que genera diferencias no es la persona la que tiene que adaptarse al entorno, sino el entorno adaptarlo a la persona. Escribí un artículo hace años que se denominaba ¿quién se adapta a quién? ¿El alumno al profesor o el profesor al alumno? Piensen, ¿verdad? Depende de cómo lo pensemos. Y fíjense, que lo decía al principio, cuando los entornos, los productos, los servicios se diseñan bajo una normalidad antropométrica mental y funcional y no en función de las necesidades de las personas, entonces tenemos barreras y entornos no accesibles, que nos dan como consecuencia también, desde una dimensión más social, ya no hay diferencias, lo que hay son desigualdades, género, cultura, eso no tiene nada que ver con mi identidad, ¿verdad? No tengo culpa de haber nacido en un entorno deprivado social y culturalmente, ¿verdad? Recuerdo en mis inicios como maestro en una escuela, hace muchos años, que trabajé en un distrito educativo muy empobrecido. Droga, prostitución, todo. Había de todo. Y entonces cuando yo tenía a mi cargo 42 centros y 12.000 alumnos. Y entonces los profesores, lo que decíamos era, bueno, hay que llevar a los alumnos a la escuela para que vayan. Pero cuando iban, los tratábamos como tradicionalmente.
Entonces ellos sabían muchas cosas, sabían robar un coche perfectamente. ¿Se puede enseñar a leer? Sí, también se puede enseñar a robar, perfectamente. Todo se puede enseñar. Bien, por tanto, el carácter social de esa accesibilidad nos lo dan el que haya un tipo de entorno que no sea discapacitante, y eso se recoge en los marcos legales en todos los países. Y se habla de accesibilidad universal y diseño para todos, ¿verdad? Es decir, cómo el medio puede contar con las necesidades que cualquier persona o colectivo tiene, ¿verdad? Igualmente, la igualdad de oportunidades como derecho y libertad de las personas son universales. Estoy dando con mucho tacto. Bien, una primera reflexión sobre lo que estamos hablando. Entiendo y considero que el concepto de persona discapacitada puede devenir en su significado de persona que es discapacitada a persona que está siendo discapacitada por un entorno discapacitante. Juego de palabras, pero no es la persona la discapacitada, que lo sigue, sino que esa discapacidad viene producida a veces por los entornos. Y por tanto nos encontramos con que la inclusión social entiende que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino el resultado complejo de muchas condiciones, muchas de las cuales están agravadas por el propio entorno social. Por tanto, los avances que nosotros estamos llevando a cabo en la investigación no es tanto como identificar la discapacidad, sino de qué forma la sociedad está incapacitando a determinadas personas, ¿verdad? Luego lo veremos cuando hable sobre la investigación. Perdón. Y esto nos ocurre hoy día mucho en las escuelas. Había un leñador que se agotaba malgastando su tiempo y sus energías cortando madera con un hacha embotada, dañada, ¿verdad? Porque no tenía tiempo, según él, para detenerse a afilar la hoja. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Algunos profesores dicen, voy a enseñar a leer a un niño con síndrome de Down por un método analítico. Y sabemos que no aprende. Pues sí, con el hacha, pum, pum. Párese, afile la hoja, cambie de método, ¿verdad? Por tanto, tenemos que romper moldes de alguna manera, asumir, interiorizar, no solo nosotros como profesores, sino también las propias instituciones educativas, ¿verdad? No sé quién habló ayer o antes de ayer sobre las organizaciones que aprenden, ¿verdad? Creo que fue el señor subsecretario. Y decía, claro, las organizaciones aprenden que las personas aprenden. Y efectivamente, si no cambiamos la institución, no hay avance posible, como él bien decía ayer mismo, ¿verdad? Basta echar una mirada, ¿verdad?, a lo que es la inclusión, que es lo que nos preocupaba y nos sigue preocupando en muchos países, ¿verdad? Porque claro, depende de los contextos. Si uno va a un país europeo, la mayoría, el 99,9% de los alumnos están escolarizados. En México es posible que estén también escolarizados, pero uno puede ir a otros países como para Uganda o Libia y faltan muchos niños por escolarizar. Por tanto, la preocupación es que estemos todos. Bien, eso es lo que filosóficamente podríamos decir la presencia. Ya están. Y una vez que están,
Volvemos a la pedagogía tradicional, a hacer lo que hacíamos antes. Y entonces nos falta qué es lo que hacemos con la existencia, ¿verdad? El alumno está, hemos estado, no hemos sido. ¿Qué hacemos con el ser en el estar educativo? Es decir, ¿qué hacemos con el alumno una vez que ya está? Porque si no lo atendemos, bueno, pues está simplemente, pero no existe, ¿verdad? Cómo la pedagogía se vuelve interesante para la existencia y no solo para la presencia, ¿verdad? Bien. Voy a avanzar un poco sobre cuáles son los nuevos referentes teóricos y de investigación en la educación inclusiva. Hemos encontrado una serie de aspectos que nos permiten determinar esta serie de avances. En primer lugar, encontramos una perspectiva ética, es decir, los derechos humanos como trasfondo de la inclusión. Es obvio, un derecho y por tanto hay una perspectiva ética. Hay una perspectiva social, la lectura en clave social de la discapacidad, pero también tenemos la perspectiva organizativa. ¿Cómo se construye una organización inclusiva? Sabemos que es difícil mantener, luego lo diré, las culturas, sobre todo las profesionales. Las culturas son como todo, nacen, se reproducen y mueren. Ejemplo, la cultura maya. Nace, se reproduce. Y en las escuelas pasa igual. Hay culturas generalmente celularistas o individualistas que les cuesta trabajo llegar a la cultura de la colaboración, pero que a veces se consigue y vuelve a morir y vuelve a nacer. A veces esas culturas pueden ser una barrera importante para lograr la inclusión. Hay una cuarta perspectiva, que es la comunitaria, la escuela como comunidad de apoyo, como comunidad de aprendizaje. Y por último, una perspectiva investigadora. Dentro del paradigma sociocrítico buscamos la emancipación, no solo describir qué es lo que pasa, interpretar, ¿verdad?, sino también intentar transformar y cambiar, que es más de una perspectiva sociocrítica. Bien, voy a decir alguna cosita de ellas, pero poniendo algún ejemplo. Claro, la inclusión, efectivamente, he aprendido mucho de eso con el profesor Francisco Javier, supone una nueva ética. Usted debe de pensar en eso para luego ilustrarnos. Un marco más amplio de referencia, que son los derechos humanos. Es mucho más amplio que la normalización, que era generar condiciones de vida iguales para todos. Bien, pero el derecho humano es mucho más amplio. Por tanto, los derechos humanos van a ser el referente para articular políticas e intervenciones inclusivas. Si no partimos de ahí, mal asunto, ¿no? Últimamente, también se ha hablado aquí esta tarde, se introduce el concepto de justicia social, ¿verdad? Es decir, llevar a pensar que las personas que están excluidas como seres humanos también tienen su derecho. Es justo. Por tanto, en esta perspectiva, lo que planteamos en la investigación sobre la inclusión es que es un derecho humano, primer planteamiento. ¿Cómo lo vemos? De alguna manera, relacionando algunos conceptos: ética, diversidad e inclusión. ¿Qué implica el concepto de diversidad? La diversidad es algo que vemos diariamente, ¿verdad? No hay dos personas iguales, no hay dos ríos iguales, no hay dos tormentas iguales. Es obvia, ¿verdad? Por tanto, implica que tengamos que reconceptualizar las diferencias dentro de otro nuevo discurso. Es decir, entender que lo diferente es algo consustancial a la singularidad y variabilidad de lo humano y asumir que esa perspectiva tiene componentes éticos y políticos.
Cuestiones éticas que están relacionadas con los valores. Ya he dicho antes, es una cuestión de valores. Justicia, equidad, derechos y deberes, igualdad, etcétera. Pero también cuestiones políticas que están relacionadas con la toma de decisiones sobre cómo responder a las exigencias. Y eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y entonces dice uno, bien, yo adapto, puedo, pero dependiendo, mi país es de los países que más reformas educativas tiene o ha tenido, ¿verdad? Porque en función del color del partido político, pues cada uno pone su reforma. Y está bien, no digo nada. Pero fíjense, por ejemplo, Finlandia, país avanzado a nivel educativo, hace 50 años que no ha hecho ninguna reforma. Hace retoques en función de las necesidades nuevas. Solo hay que ir mejorando, ¿verdad? Cuando los profesores están aprendiendo una cosa y dicen, no, eso ya no sirve, la reforma dice otra. Entonces eso afecta negativamente, ¿verdad? Por tanto, esas cuestiones éticas y políticas implican de alguna manera que tenemos que replantear qué es lo que se está haciendo en la teoría y en la práctica, ¿verdad? Significa repensar la educación en general. Llevamos nosotros hace años un grupo de investigadores en España intentando elaborar un documento sobre lo que sería el pacto en educación, con todos los partidos políticos. No importa el color, pero por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo en los grandes ejes de un sistema educativo. Si no, es imposible, ¿verdad? Totalmente imposible. Bien, la segunda perspectiva, la ética, la social, ¿verdad? De alguna manera, esta perspectiva busca que sepamos las experiencias vividas por las personas que tienen alguna discapacidad. En la revista nuestra Internacional de Educación Inclusiva publicamos hace poco un número, un artículo que era, digamos, como una entrevista a una persona con discapacidad, parálisis cerebral, que actualmente está trabajando en un bufete de abogados, ¿verdad? Entonces ella cuenta toda la historia desde cuando estuvo en la educación preescolar, en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Y nos hemos enterado de barbaridades que hemos hecho los profesores. Nos hemos enterado por ella, si no, no nos hubiéramos enterado. Esa es la perspectiva social, ¿verdad? Por tanto, se incluye renovar el origen y el desarrollo de las desigualdades y supone nuevos ámbitos y referentes en la investigación. Voy a poner algún ejemplo, si me deja el aparato. Este modelo, ¿cómo caracteriza a una persona? Por 3 factores. El cuerpo, como soy. El entorno inmediato, la familia. Y el medio social. No hay más. El cuerpo, estábamos acostumbrados a identificar si anatómicamente está con la norma, ¿verdad? ¿Qué es lo que se lleva? Un cuerpo fino, elegante, yo no, ¿verdad? Pero, ¿y si la norma fuera al contrario? Lo que se lleva es un poquito de barriga, ¿verdad? Es elegante. Y por tanto, la norma no podemos fijarnos anatómicamente. Lo que sí tenemos que fijarnos es cómo descubrir las habilidades y potencialidades que tiene esa persona con el cuerpo que tenga. Indudablemente yo saltar 1,20 de altura no lo voy a saltar, ¿verdad? Pero a lo mejor puedo hacer otra cosa, sentado, no pasa nada. El entorno inmediato. ¿Cómo reaccionan las familias? Tengo una compañera de mi universidad que tuvo hace unos años un chico con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces
la familia reacciona al principio y ella me decía, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Porque yo. Tardó varios años en tragárselo. Y yo le dije, no lo vamos a tirar por el balcón. Tenemos que hacer algo con el niño, ¿no? Y entonces, hoy el niño ha aprendido, ha ido a su centro, etcétera, etcétera. Nos han puesto el ejemplo antes, que lo conozco porque he intervenido en su educación, de este chico Pablo Pineda, ¿verdad? Es maestro y es licenciado en psicopedagogía. Puede llegar, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a buscar sus potencialidades. Pero la reacción de la familia es importante. ¿Qué actitud, qué sentimiento tienen? Ayer lo ponía de manifiesto la profesora Rebeca con los padres que asistieron. Los padres dicen, míreme usted a mí a los ojos que yo también tengo que decir algo. Claro. Y el medio es el portador de oportunidades para buscar la equidad y la eliminación de barreras. Por tanto, el modelo social lo que trata es de evaluar cómo interaccionan esos tres aspectos. De ahí que buscamos esa inclusión educativa y social. A ver. Bien. Ayer decía la profesora Noemi, puso una gráfica magnífica y veíamos cómo los alumnos en la educación infantil eran muchísimos, muchos en la primaria y cuando llega a la secundaria hace un bajón enorme, no solo aquí, en otros muchos sitios. Cuando ya llega a la universidad, bastante menos. Nosotros tenemos muchos alumnos en la universidad con discapacidad. Ciegos, sordos, paralíticos cerebrales, tenemos de todo. No hay ningún problema. Sí hay que formar al profesor para que pueda atenderlo. Porque el profesor, cuando ve allí a un ciego, dice, ¿y ahora qué hago yo? Nadie me ha formado a mí para esto, ¿verdad? Entonces, hay muchos mecanismos y sobre todo recursos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que estas personas, conforme avanza, se van haciendo invisibles. No se ven. Porque hay muchas barreras, están recluidas muchas veces, no se relacionan con otras personas, dejan de ser vistas y reconocidas por la comunidad. El tema del trabajo es un tema que estamos trabajando ahora mismo fuertemente, y el tema del trabajo es un problemón grave para este tipo de personas. Porque si nosotros, España está en unos niveles de paro alto para personas consideradas normópatas, no digamos nada para un alumno con discapacidad. Incluso, aunque la legislación indica que un 3% de sus plazas han de estar reservadas a este tipo de personas. No lo cumple nadie. Las leyes están para hacerlas, pero a veces no para cumplirlas. Bien, y tienen poco acceso. ¿Qué hay que hacer o qué deberíamos hacer? Hablaba yo hace poco en un congreso sobre la necesidad de dialogar con la práctica. Es decir, nosotros tenemos que dialogar con la sociedad. Ahora saldrá lo que ha dicho antes mi compañero, el doctor Rufino Cano, el aprendizaje de servicio. Eso es dialogar con la sociedad. Es decir, transformar las conductas sociales, incidiendo, informando, concienciando, sensibilizando y educando. Eso nos lleva a ese conceptito que hace tiempo que ya trabajamos, pero que parece nuevo, que es el aprendizaje significativo. Y lo voy a poner bien enredado, ¿verdad? Lo ha dicho el profesor Malo, ha hablado de redes, ¿verdad?, de participación. Fíjense, todas esas estructuras que están ahí están relacionadas con el entorno, con el territorio. La comunidad, la administración local, los municipios, las personas, las familias, los colegios, las organizaciones, los servicios sociales. Y tenemos que tejer un conjunto de redes que generen la participación.
trabajar con el voluntariado, trabajar con las organizaciones, desde la escuela y desde el entorno hacia la escuela, ¿verdad? Porque si no, a veces yo siempre digo alguna vez, estoy pensando que la inclusión, si no soluciona problemas reales de la comunidad, no sirve para nada. O sea, tenemos que ir a solucionar algo que está ocurriendo en la comunidad, muchos problemas, ¿verdad? Os decía antes que en esos tipos de centros donde yo trabajé hace tiempo, claro, el problema era que los niños robaban, se prostituían, se drogaban, y nosotros, los profesores que estaban allí, seguían con su libro de texto, su cartillita para enseñar a leer, y todas las cosas. Y cuando yo llegué allí, di la orden, digo, no quiero ni un libro de texto en el aula, ni uno. Y decían los profesores, ¿entonces qué hacemos? Y yo le decía, ¿pero quién enseña, usted o el libro? Porque no tenía sentido. Vamos a enseñarles primero a que se sienten en la silla, porque estaban por encima de las mesas. Vamos a enseñarles que cuando se pinchen, la jeringuilla no la guarden y la enjuaguen en un charco de la calle. Por favor, vamos, antes de enseñarles las ecuaciones matemáticas de primer grado y otras cosas, ya lo aprenderán. Ellos aprenden a robar un coche en 3 segundos. El mío me lo robaron 3 veces. Ningún problema. Después los buscaba y les decía, quiero el coche en la puerta, y me lo llevaban, ¿verdad? Bien, por tanto, esta estructura aparentemente complicada es fácil. Es la conexión de la sociedad con la escuela. Bien, ¿esto se puede hacer? Sí, lo estamos haciendo. Tareas de cooperación en diferentes espacios de la vida social, especialmente en educación. En el sector público, municipios, centros de salud, bibliotecas, ludotecas, centros de empleo, sector privado, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, una intervención comunitaria integral para arreglar los problemas que hay en el propio contexto. Ya ahí podemos empezar a hablar de inclusión. ¿Y cómo se hace eso? Hay muchos programas. Yo sé que aquí en esta escuela están llevando a cabo algunos, ¿verdad? Pero solo voy a enumerar algunos muy rápidamente. Programas de absentismo escolar en la educación obligatoria, abandono escolar y fomento de la continuidad en los estudios postobligatorios. No crean que el absentismo está solo en la escuela. En las universidades españolas, el abandono escolar está rozando el 30%. El abandono. Dice uno, pero bueno, pues no decíamos que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Pero claro, los escalones intermedios que hemos puesto de formación profesional de grado superior, no los quiere nadie. Una gran inversión. Todo el mundo quiere ir a la universidad. Entonces dice uno, pero bueno, comentábamos ayer, tengo alumnos que no saben escribir y están en la universidad. ¿Esto cómo es? Muchos, no uno, muchos. Alumnos que no saben pensar. Escriba usted una redacción de algo. Lo primero que te preguntan, ¿cuánto, profesor? Un folio o medio. Pero oiga, si yo le he dicho que usted escriba lo que quiera. Cuando escribe 3 líneas dice, voy bien. Pero oiga, que tiene usted 20 años. Como los niños, ¿verdad? Bien. Mejora de las competencias básicas en favor de un entorno solidario y respetuoso con el medio ambiente. Fundamental. Coordinación de servicios públicos y privados en entornos colectivos de alto riesgo, esas zonas marginales de las que yo he hablado, donde de alguna manera las instituciones privadas también intervienen. Educar para la ciudadanía, para la igualdad, para la solidaridad, implicación de la familia, inserción laboral y centros de empleo. En España tenemos
centros de empleo para personas con discapacidad. Empleo con ayuda o empleo autónomo, donde son organizaciones estatales que generan que estas personas puedan tener un trabajo. Voy a poner un ejemplo. Todos los jardineros que hay en mi universidad son personas con discapacidad. Todos. Sordos. Además no hablan nada. Están siempre trabajando. Síndrome de Down, paralíticos cerebrales. Trabajan en el rectorado muchos alumnos con discapacidad mental leve, haciendo fotocopias, llevando las cartas. Hacen algo, ¿verdad? Eso se inició hace muchos años. Yo lo inicié en la ciudad de Granada, hará más de casi 30 años, lo que se llamaban programas de garantía social. Es decir, cómo a un niño que sabemos que no puede llegar a otro sitio más alto en el ámbito académico, podemos enseñarle algo. Y les voy a poner un ejemplo. Había una fábrica en mi ciudad que fabricaba circuitos electrónicos, de estas plaquitas verdes, que son para los faros, para las televisiones. Y esa fábrica soldaba los circuitos con robots. Salían placas y placas. Y yo hablé con el dueño y le dije, mire, le voy a traer 20 alumnos con síndrome de Down. Y me dijo el hombre, este hombre está loco. Y si, ¿qué hago con los robots? Digo, los vende usted. Le enseñamos a los niños a soldar, solamente a eso. Y soldaron a mayor velocidad que el robot. Y hoy están trabajando y cobran su buen sueldo en euros y tienen todos sus derechos igual que todo el mundo. Así, sin ningún programa de garantía social o de iniciación profesional. ¿Qué estrategia? Porque claro, los programas sin estrategias no tienen sentido. Estrategias de soporte a la educación, apoyo, talleres, alfabetización, orientación, acción tutorial, programas deportivos, lúdicos, talleres de capacitación, campañas de salud, servicios comunitarios. Las campañas de salud, yo recuerdo que siempre estos temas de la salud, la paz, la convivencia, se han considerado como ejes transversales del currículum, pero siempre eran con acciones puntuales, no continuadas. Sí, hoy va a venir el dentista a enseñarle a los niños cómo se cepillan los dientes y que hay que hacerlo diariamente. No, porque al día siguiente no se los limpia, se lo olvida. Es una acción continuada, transversal. Bien. Paso a la tercera perspectiva. La perspectiva organizativa, ¿verdad? Es de alguna manera la estructura organizativa planteada de una manera global la que puede cambiar, ya he dicho antes lo de la escultura, ¿verdad? De alguna forma todos los planteamientos inclusivos tienen o adoptan desde esta perspectiva la postura de las dificultades de aprendizaje en que las escuelas están organizadas. Y ahí salen muchos ámbitos nuevos de investigación. Las escuelas adocráticas, escuelas heterogéneas, escuelas eficaces, muchas cosas nuevas que van saliendo. Fíjense, por ejemplo, contacto. Cómo una estructura organizativa de un centro se indica que a veces las soluciones organizativas son un obstáculo para una innovación. Ojo, porque la mayoría de las reformas de los gobiernos no apuestan por la dimensión organizativa, sino por la curricular, ¿verdad? Y por tanto, los modelos que se adopten chocan con las culturas que están dominando en cualquier institución educativa. Y hay, como vemos, muchísimas cosas en la estructura organizativa que podemos hacer. Diversificar el espacio escolar, diversidad de recursos, variabilidad de ritmos escolares, decisiones compartidas, estructuras de apoyo, relaciones con la comunidad, montones de cosas que podemos hacer con diseños curriculares diferenciados, con metodologías de enseñanza individualizada, agrupamientos flexibles, etcétera. Muchas fórmulas.
En definitiva, en una estructura como la nuestra, y es la misma que hay aquí también y en todo el mundo, donde hay una tutoría como primer referente, un profesor encargado de aula, hay una estructura de apoyo interno con profesores especialistas y hay una estructura de apoyo externo con superespecialistas que están fuera, pero que afluyen sistemáticamente a los centros. Por tanto, hablamos de organizarnos para la inclusión con un modelo de apoyo que esté centrado en la misma escuela y cimentado en la colaboración y que posibilite que estos tres niveles de intervención se relacionen. A ver cómo le doy. Puedan relacionarse. Bien, este modelo, hace tiempo que ya lo propuse, ¿verdad? Un modelo de gestión y organización que promueva la mejora. Generalmente nos quedamos aquí. Pero yo, que soy funcionario público desde hace muchos años, siempre me veo en la obligación de rendir cuentas, porque estoy ganando dinero público, simplemente por eso. Y por tanto, nosotros en este modelo tendríamos que tener como 4 ejes fundamentales. El proceso de convivencia y de apoyo a un alumno, ¿verdad?, para su formación, el liderazgo de los equipos directivos que deben de tener una visión estratégica, la gestión de cómo se organiza el currículum, ¿verdad?, y los recursos que vamos a utilizar. Y eso nos va a dar unos resultados, que nos va a decir si hemos logrado los aprendizajes, si la institución ha logrado sus objetivos que se plantea y si hay una satisfacción en la comunidad educativa. Por tanto, toda esta estructura tiene que abrirse fuera, salir a la sociedad y decir, somos la escuela normal de especialización, hacemos esto y estos son los resultados. Ahora dígame si usted está satisfecho o no, ¿verdad? Esa es la situación. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No quiere pasar? Perdón. La siguiente perspectiva comunitaria, es decir, reconocer a las instituciones educativas como una comunidad con autonomía para que pueda afrontar de manera colaborativa y creativa la inclusión, si no es imposible. Grupos de apoyo colaborativo entre apoyo y colaboración son los ámbitos de investigación más puntuales. Y claro, dice uno, ¿qué es la comunidad de aprendizaje? ¿Esto qué es? ¿Que nos juntamos todos a tomar café? No. Hay profesores que sabemos muchas cosas y tenemos experiencia, pero hay también padres, estudiantes y agentes sociales que cada uno de ellos tiene sus intereses, sus expectativas para sus hijos, ¿verdad?, y sus aspiraciones para que su hijo llegue a lo más alto. Claro, ¿cuál es el sueño de una comunidad? Un buen centro, un buen profesorado y un buen aprendizaje. Ese es el sueño que todos tenemos. Ojo, tamizado por el marco legislativo correspondiente, ¿verdad?, la realidad del entorno, la estructura, etcétera, y también apoyado por los recursos de la zona. Esto nos lleva a un elemento que es el proyecto pedagógico, donde todos podemos intervenir. Y ahí, si intervenimos todos, ese proyecto será inclusivo. La perspectiva investigadora. Fíjense, ¿qué hace o qué hacemos las personas que investigamos sobre la inclusión? A veces uno se pregunta, ¿la investigación que hacemos es en sí inclusiva? Vayamos a que no lo sea. Nosotros mismos, ojo. Y entonces la perspectiva, de alguna manera, que invita a oír las voces de las personas discriminadas y que garanticen la investigación narrativa y autobiográfica, que nos permita conocer, ¿verdad?, las situaciones que ocurren. Esto es una cita muy antigua.
bibliográficamente hablando, pero es real. La razón principal para usar la narrativa en la investigación, es decir, la investigación autobiográfica, donde las personas cuentan, es que los seres humanos somos organismos, todos, contadores de historia. Las personas somos contadoras de historia. El estudio de la narrativa, por tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. La educación es la construcción y reconstrucción de historias personales y sociales. Tanto los profesores como los alumnos son contadores de historias y también son personajes de esas historias, ¿verdad? Bien, ¿cómo avanzamos? Primer avance. Tenemos que avanzar en el análisis de los procesos de inclusión, pero no desde la perspectiva hegemónica de los profesores, sino desde las posiciones democráticas y participativas de toda la comunidad. Porque antes nosotros decíamos, y que esto se hace así, esto no se hace así, esto no. Hay que partir de esa situación. Bien, voy a traer aquí una cita a colación de García Márquez, ¿verdad? Que decía: la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda para contarla. Esa es la vida, ¿verdad? No, yo viví, no, yo lo que recuerdo y cuento, ¿verdad? Y nos conocemos por eso, ¿verdad? Si Eri me cuenta sus cosas, yo conozco a Eri, ¿verdad? Y él me conoce a mí. Bien, procesos tan complejos como la inclusión y la exclusión necesitan incorporar la subjetividad, ¿verdad?, en la investigación. Porque es que si no, estamos hablando desde una preponderancia en nuestro papel. Comprender las experiencias vividas y narradas en primera persona es un ámbito imprescindible. Segunda cuestión, la investigación se interesa y está comprometida con la transformación de la realidad. ¿Dónde se originan los procesos de exclusión? ¿Cuál es el compromiso? No se trata, para que la investigación sea inclusiva, yo tengo que decir, aquí está ocurriendo esto y yo me comprometo a intentar transformar y cambiar. Si no, no es inclusiva, ¿verdad? Bien, y en ese sentido, cuando uno ya se mete de lleno en la investigación, ustedes que son jóvenes, futuros investigadores, dicen, ¿y cómo se construye la identidad de un investigador? ¿Uno es investigador de la noche a la mañana? No. Entonces hay un proceso de construcción de esa identidad. Y ese proceso, casualmente, con lo que venimos hablando desde el principio, tiene no solo el contexto, es que no sé cómo se le da a lo rojo aquí, institucional al que estamos acostumbrados, donde trabajamos, está el contexto social, está el contexto de la investigación, el personal mío y profesional. Ahora lo veremos cómo se va. Esto de alguna manera son tareas, líneas de investigación, acción investigadora y problemáticas. ¿Esto en qué se convierte? En tres ejes o núcleos fundamentales en la investigación. El primero, el individual y personal. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Entonces yo tengo una identidad, tengo mi historia particular como persona. En segundo lugar, hay un núcleo común para todos, nuestra profesión, los profesores de universidad, los maestros, los médicos, los ingenieros, cada uno tiene su propia identidad profesional que la comparte con otros colegas, ¿verdad? Y por último, nuestra identidad profesional como miembros de grupos de investigación que estamos compartiendo dentro de un área de conocimiento, en este caso la didáctica y la organización escolar, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que todos los profesionales
tenemos también nuestra historia de vida. Y esa historia de vida, ¿a qué va ligada? A 3 factores. La docencia, trabajamos en eso, somos docentes. La gestión, también hemos sido directores, vicerrectores, de todo. Y la investigación. En la Universidad Española, los profesores cobran por 2 conceptos, por docencia y por investigación. Y por tanto, no tiene más remedio, si quiere seguir subiendo, que hacer las 2 cosas. Claro. Bien. Voy a decir simplemente alguna cuestión sobre las nuevas tendencias. No quiero alargarme mucho porque hay otra persona que va detrás. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy terminando? Vale. ¿Cuáles son las nuevas tendencias o avances en la investigación? Fíjense, hay todavía muchos trabajos que se hacen dentro del marco de enfoques segregadores. Todavía se hacen. Siempre vamos a buscar trabajos realizados en un enfoque más inclusivo. Planteamientos metodológicos cualitativos o cuantitativos o mixtos, ¿verdad? Lo cualitativo, la historia de vida, la narración; lo cuantitativo, ver las inferencias estadísticas, números, bien. Investigaciones centradas en el individuo o investigaciones centradas en el contexto. De todas maneras, siempre se preocupa de que el investigador esté implicado en el entorno social donde trabaje, ¿verdad?, para emplear técnicas de datos, etc. Bien. Bien, a modo de conclusión, para ir concluyendo. La investigación en las últimas décadas ha recibido un gran impulso. No obstante, temáticas como el empleo, las relaciones interpersonales y la vida independiente van creciendo cada día. La investigación debe de construir un espacio, un conocimiento que permita la calidad, respetando sus diferencias en un marco de aprendizaje común. Fíjense que a mí no me gusta utilizar mucho lo de la palabra calidad, porque la palabra calidad la utilizan muchas veces otras personas. Entonces, una vez yo le dije a un político de altura, me dijo él, yo es que siempre procuro la calidad. Y yo le contesté, algunos políticos, algunos, no todos, utilizan la palabra calidad para esconder su incompetencia. Y le dije, he escrito 5 libros sobre calidad y todavía no sé lo que es la calidad. Salvo que usted me indique en la calidad algunos parámetros o estándares en los que yo me pueda fijar. Por ejemplo, resultados de esto, resultados de esto. Entonces ya sí, pero eso de calidad, así, ¿qué es la calidad? Excelente, bueno, buen whisky, buena comida, buenos tacos, de calidad, ¿verdad? No dice la gente, en relación calidad-precio, el restaurante al que fui era muy bueno. ¿Y qué es la calidad? No lo sé. ¿Ah? Bien, necesitamos, por tanto, saber lo que piensan otros. Ahí había puesto yo otra cosa, perdón. Era para decirle, esa flechita nos lleva a una portada de un libro, por favor. ¿No sale? Ahí está. Bien, llegué arriba del todo, para ver la portada. Bien, este libro, recientemente publicado, en diciembre de este año pasado, por el Ministerio de Educación, es un libro que he tenido el honor de coordinar con más de 200 personas. Está escrito en español y en inglés. Y habla sobre la formación curricular en el diseño para todas las personas en el ámbito de la educación primaria, infantil, la pedagógica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si se pasa usted al final de la página rápidamente, amigo,
amigo, si se pasa al final de la página, váyase a la página 95, la lectura del libro es buena, pero ¿qué es lo mejor que tiene el libro? Tiene más de 300 enlaces a vídeos, documentos, donde uno directamente puede entrar para mejorar su práctica educativa, ¿verdad? Y entonces, cuando uno está hablando a veces de inclusión, exclusión, etcétera, pues se puede encontrar en ese texto algún vídeo, ven ahí, vean, vídeo de tal, vídeo, análisis de artículos, humores gráficos, tiene de todo, solo con pinchar entran, no hay ningún problema. El libro es accesible en internet gratuitamente. Y le voy a poner uno de los enlaces que viene para que vean los materiales que elaboramos. ¿Me puede poner el vídeo, por favor? Amigo. Si no hay conexión, no hay vídeo. Vean lo que va a decir esta maestra a sus alumnos y piensen. ¿Tiene sonido? ¿Sonido? Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Dura muy poquito, ¿eh? No. Es que aquí vamos a ver la interacción de la familia, la escuela, todo, en una pequeña visionado. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. ¿Se cortó? Ah, no, está buscando el chico, está buscando. Para eso sirve la tecnología, claro. ¿Qué? Los colores de las flores, ¿eh? ¿Ese es su papá? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una perfección visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos,
porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo Les dije al principio que los libros se extienden a todas las carreras universitarias, ingeniería, medicina, enfermería, ciencias políticas, sociología, derecho y mucho más. Y quiero terminar con este mensaje que les voy a enviar. Yo, con este cuadro de Diego Rivera, La noche de los pobres, yo sí quiero vivir en un mundo donde los seres sean solamente humanos, sin más títulos que ese, sin darse en la cabeza con una regla, con una palabra, con una etiqueta. Quiero que la gran mayoría, la única mayoría, todos puedan hablar, leer, escuchar y florecer. Queremos una inclusión educativa y social. Muchas gracias. Pues sin palabras, porque las palabras no alcanzan a describir de pronto lo que sentimos. Ese niño me cautivó y pensar que muchas veces decimos, no, tú no, porque pues no. Sin embargo, él se dio la oportunidad, como la familia y como todos los demás. Este poema de Pablo Neruda, impresionante. Y tan impresionante que estamos muy contentos que estamos concluyendo nuestro congreso. Solo falta una vivencia, una charla para hacer el cierre. Pero yo quisiera aprovechar la oportunidad de invitar a la doctora Mireya Chapa, que ella es la directora de una institución formadora de docentes del norte del estado y se ha sumado a este congreso y cada día nos ha enviado profesores, estudiantes. ¿Y por qué lo señalo? Porque es una comunidad educativa que está en el norte, hay que hacer un viaje expreso. Y ojalá, doctora Mireya, los jóvenes que vinieron, los profesores, se hayan llevado un poco de lo que se ha compartido acá. No hay que llevarse mucho, hay que llevarse poco. Y de poco en poco construimos una gran sociedad y una gran institución. Muchas gracias por el apoyo que nos has brindado, doctora, y le he pedido que ella tenga esta participación con el doctor Antonio Torres. Buenas tardes a todos y primero que nada agradecer la oportunidad de participar en este congreso en el que todos hemos aprendido. Como lo mencionaba el doctor Torres hace un momento, la inclusión educativa es una cuestión de valores, de actitud y de un movimiento que todos y cada uno de nosotros podemos formar, transformando los entornos en los que nos desarrollamos. A nombre de la comunidad educativa de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, especialmente de su director, el maestro Humberto Javier Rodríguez Hernández, con placer y agradecimiento entrego este reconocimiento al doctor José Antonio Torres por su destacada participación en la 12ª edición del Congreso Internacional La Educación Inclusiva, un horizonte de posibilidades. Muchas gracias por compartir con nosotros su historia de vida.